nuevas ideas. Finalmente, escribir un artículo se trata de comunicar o de enviar un mensaje y que es efectiva, o sea, sea recibido de manera efectiva. Aclarar dudas acerca de la escritura de artículos, obtener tips valiosos, reírnos un rato, como siempre, pasar un buen rato, y finalmente, pues, aprender algo nuevo. Siempre nos gusta que si se dan el tiempo de asistir a un webinar de CMED, pues, puedan sentir al finalizar que han aprendido algo nuevo. Y para empezar, pues, les quiero hacer esta pregunta, para más o menos conocer un poco cuál es la preocupación que tienen ustedes, o tal vez por qué o qué esperan también aprender el día de hoy. Inicial, pues, nos ayuda a nosotros también a orientar el mensaje de la charla. Sí, yo creo, Jimmy, que es algo que compartimos todos. Yo también ya voté, les recuerdo que es anónimo, y también quiero recordarles que aunque estamos nosotros tratando de compartir este conocimiento, pues sí, uno puede conocer, pero realmente escribir y sobre todo publicar hoy por hoy es un proceso muchas veces difícil, tedioso, pero creo yo la conclusión, no sé si me voy a saltar, pero necesario. Entonces, vamos a esperar un par de segundos más para que puedan poner su respuesta en la ventana de preguntas si nos están viendo por Facebook. También recuerden que pueden poner sus comentarios en el post de la transmisión en vivo para que nosotros podamos traer esas preguntas o esas dudas acá a la sala de Zoom y poder responderlas también, y estamos integrados de esa manera. Entonces vamos cumpliendo ya un minuto con la encuesta. Vemos que casi todos los presentes han votado y voy a mostrar los resultados. Y la respuesta, Jimmy, la más común, con un 38%, es que lo más difícil al momento de escribir es que no estamos seguros o no estamos seguros acerca de si lo estoy haciendo bien realmente, seguido muy de cerca con, y esa es la que yo respondí, o que pienso que era mi principal dificultad, es que uno no sabe muy bien por dónde empezar. Sí, pues la verdad es que efectivamente la tercera es la que te genera más preocupación, porque te puedes atrever, puedes hacer el intento, pero a medio camino puedes detenerte y decir que, o sea, si lo que hago vale o no vale la pena, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Es normal, escúchenme, es normal tener esa sensación o ese sentimiento, pero vamos a ir viendo más adelante, pues, cómo podemos detectar o evitar errores para poder escribirlos, o sea, para poder escribir adecuadamente un artículo científico. Lo voy a comprometer porque veo que el doctor Ricardo Freile también está aquí, quiere hablar de que empezamos aquí la sesión. Entonces, Ricardo, buenas noches. ¿Qué respuesta habías puesto tú de manera anónima? Y ya no más, porque ahora lo vas a decir. Sí, sí. Bueno, buenas noches con todos. Gracias una vez más. Y como yo siempre digo, aquí en caso yo sería también hincha del ídolo, porque la verdad es que a nosotros acá a veces es el miedo a decir dónde comienzo. Y a todo el mundo le pasa, desde que uno era interno y te decían, bueno, tienes que hacer tu tesis, y dices, ¿por dónde comienzo? Comenzabas a rebuscar temas, no sabías de qué área coger. ¿Y por qué es el miedo más común? Porque el hecho de no saber dónde comenzar es porque no sé qué primer paso dar. ¿Y a qué me refiero con primer paso dar? Siempre me llevé un mensaje una vez que escuché una charla de cómo iniciar a hacer tu tesis o cómo iniciar un artículo, es enamorarte del tema que vas a hacer, o sea, que te guste lo que vas a hacer. Si a mí me gusta y pienso que algún día quiero ser, qué sé yo, cardiólogo, y me gusta la insuficiencia cardíaca, ese va a ser mi campo y ese va a ser lo que yo voy a involucrar. Porque para escribir, el inicio de escribir y saber si, como bien decía Jimmy, no sé si esto va a estar bien o al final en medio camino, lo que les pasa mucho, creo que no sé ni para qué me metí aquí, ya estoy avanzado y al final no sirvió de nada, es saber del tema. No puedes escribir de algo que no sabes, y siempre tener orientación, porque siempre necesitas consejo de alguien que te diga, mira, esto no está bien, ese tema como que ya está, o este tema le falta agregarlo. Entonces, lo primero tener claro es saber qué es lo que te gusta para comenzar a escribir de algo, si no te vas a comenzar a perder en ese camino y ya cuando estés avanzado probablemente te arrepientas y ya te eches todo a la borda. Entonces, creo que es muy importante y es lo que a todo el mundo le ha pasado. No sé por dónde ni empezar. Sí, exacto, exactamente. Y no solamente no saber por dónde empezar,
sino pues cómo empezar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Primero, saber la estructura de un artículo, ¿no es cierto? Comúnmente, esta es la estructura más utilizada, esas son las siglas, IMRAD, que quiere decir la introducción, seguido de unos métodos, de unos resultados y de una discusión. Adelanto, tengo muchos perritos en casa, entonces tal vez escuchen algún ladrido eventualmente, ¿ok? Pues perfecto. Entonces, esta estructura es una de las más comunes, si no es la más común, que se utiliza en la mayoría de revistas, journals y papers, ¿no es cierto? Hay veces que te piden diferenciar la conclusión de la discusión, pero actualmente, y lo que se está estilando, es que la conclusión sea el último párrafo de la discusión. Entonces, conocer que esta de aquí es la estructura y que dentro de métodos, pues también van a estar a veces los materiales y métodos, ya está implícito. Vamos a ir viendo poco a poco cómo desarrollar cada una de estas partes de un artículo para poder llegar a buen puerto. Pero antes de empezar hay que hablar de otras cosas. No solamente es de conocer la estructura o el esqueleto, por así decirlo, del artículo científico, sino que hay otras pautas que tenemos que seguir y hay dos muy importantes con las que comenzar. Primero, la ética, ¿no es cierto? Escribir un artículo científico y lograr que se publique implica un compromiso ético en varios sentidos. Primero, pues, que si es un estudio, un ensayo clínico que está utilizando muestras de pacientes o de personas, datos personales, la confidencialidad siempre tiene que ser la ley, pues haber obtenido el permiso de un comité ético. Esa puede ser la primera observación. Segundo, que ese mismo paper no haya sido presentado antes, que no haya sido publicado en otro idioma, y entro entonces también en el tema de los plagios. Entonces, conocer claramente estas tres cosas. Primero, la ética. Hay declaraciones, está la declaración de Helsinki, está la declaración de Oviedo, las buenas prácticas clínicas, o sea, hay muchas normativas que están rigiendo la investigación científica. Luego hablamos del plagio, lo que les decía, que no necesariamente tiene que ser que yo no he citado a otro autor. Ustedes pueden tomar datos, pueden tomar información de otros papers publicados previamente. Es más, esa es una de las tareas en las que se debe llevar a cabo mientras se hace un artículo científico. Siempre tiene que haber la citación oportuna, tienes que citar la fuente. Y ese plagio también puede ser a ti mismo, por decirlo de algún modo, de que estés duplicando información para generar más artículos, o que estés duplicando el artículo al publicarlo en 2 idiomas, pero el contenido sigue siendo el mismo. Y al final eso recae en ti, porque cada revista científica, cada journal, te hace firmar, es una carta de compromiso en la que tú aceptas y estás dando una declaración, por así es, sí, es una declaración, efectivamente, es una declaración en que no has incurrido en ninguno de estos tres. Y finalmente los conflictos de intereses. Siempre hay que abrir los conflictos de intereses, decirlos, si es que soy contratado por alguna empresa en particular, si he recibido fondos públicos o si he recibido fondos privados. Todo esto de aquí siempre tiene que ser información pública, tiene que ser parte del artículo y lo que les digo, al final recae también en el compromiso personal de hacerlo. Ricardo, creo que habías alzado la mano. Sí, a veces yo creo que, ¿qué opinas tú? Muchas veces yo voy a hacer un estudio, por ejemplo, trayéndolo a la realidad de nuestro país, que hay muy poca investigación en muchos campos, en bastantes campos, por no decir casi más del 90%. Y yo veo un estudio y me interesa, qué sé yo, la hipertensión en los valores normales de presión arterial en los pacientes ancianos. Y yo veo que ya han hecho en Estados Unidos eso, ya han hecho en Europa, lo han hecho, qué sé yo, en Asia. Pregunta, lo lanzo como uno le ha pasado, dice, ¿podría ser algo no serviría repetir el estudio en ejemplo? Yo lo quiero hacer lo mismo, pero en la población ecuatoriana y me podría venir a la cabeza, no, pero ya está hecho o al último estoy repitiendo lo de los otros. ¿Cuál es el fin de hacerlo? Porque a veces eso entra al lado y dicen, no, pues ya, ¿qué lo voy a hacer? ¿Qué opinan?
Ya, la pregunta es bastante buena y ahí voy a dar, bueno, pues dos comentarios. El primero es que los artículos son siempre, en la medida de lo posible, el autor debe buscar ser transparente y en los métodos explicar cómo llegó a esos resultados para que si alguien más lo quiere repetir, lo pueda hacer bajo las mismas condiciones, o sea, por decirlo de algún modo. Y para eso también están los intervalos de confianza, en donde lo que te dicen es que si alguien repite tu estudio, pues va a tener un valor entre ese rango. Entonces, y luego viene lo siguiente, si es un estudio, como bien mencionas, valores normales de presión arterial, digámoslo, y lo han hecho en varias partes, pero no lo han hecho en Ecuador, yo no pensaría que tiene menos valor hacerlo en Ecuador porque ha hecho sí en otros lados. Claro que no, porque nuestra gastronomía, nuestras sociodemográficas, nuestros habitantes, nuestra genética es completamente diferente a la de otros sitios, a la de otros medios. Entonces, no le resta ningún valor siempre y cuando, y lo que les digo, se lo cita, Viteri et al. Y cualquier otro autor que ya lo haya hecho antes, pues encontró esto, pero nosotros en nuestro artículo hemos encontrado esta diferencia. Perfecto. Y se lo hace, y se lo lleva adelante. Correcto. Otra gran pregunta es, ¿cómo lo escribo? ¿No es cierto? ¿En qué tiempo verbal? Y miren, la gran mayoría se escribe en pasado. Y esto es bastante difícil luego ya aterrizarlo, porque inconscientemente escribimos siempre en presente o escribimos en futuro. Pocas veces escribimos en pasado. Pero esto aquí es muy, muy importante que tenerlo en cuenta. Yo me sigo a veces equivocando, a veces algún verbo se me pasa y no lo pongo en pasado, pero porque todo lo que hizo el estudio ya fue realizado. Y tú estás escribiendo el artículo de algo que ya hiciste. Entonces, en su mayoría, todos los artículos están escritos en pasado justamente por eso, porque estás contando o estás comunicando algo que ya hiciste, algo que ya sucedió, algo que ya se... ¿Pueden encontrar artículos en presente o en futuro? Sí, son menos, son escasos, pero usualmente son los protocolos. Cuando se publica un protocolo de un estudio bastante relevante o bastante interesante, pues se lo hace en presente y en futuro, porque estás contando lo que vas a hacer. Por ejemplo, el protocolo del Recovery Trial, que es el que está en marcha para temas de COVID, ese tiene que estar escrito en presente y en futuro, porque son las cosas que están haciendo. Pues publicar el protocolo de recovery sí tiene relevancia clínica, sí tiene relevancia para que otros puedan a la par pues hacer algo similar. Pero en la actualidad los protocolos se publican muy poco, porque es lo que les digo, tiene que ser un estudio de gran relevancia para que acepten la publicación solo de un protocolo, o tiene que ser algo muy innovador para que acepten la publicación solo de un protocolo. Entonces, la mayoría de ocasiones y la mayoría de artículos que ustedes van a leer están escritos en pasado. Lo que les decía hace un momento, los artículos científicos tienen por objetivo informar, reportar y educar. Estas tres cosas, estas tres premisas, tienen que estar inmersas siempre que estamos escribiendo un artículo científico, estamos escribiendo un artículo académico. Y también lo quiero apuntar o decir que esta información sirve al momento de escribir la tesis, el trabajo de titulación de la carrera o al momento de escribir incluso el anteproyecto. Siempre nosotros tenemos que tratar de informar, reportar y de ser posible educar. Recuerden, informar los resultados, reportar en los métodos y educar. Ese resultado, ¿qué aporta? Ese resultado, ¿en qué es diferente? ¿Cómo lo puedo trasladar a la práctica clínica? Entonces, como les estaba diciendo, el lenguaje tiene que ser preciso. ¿Qué quiere decir preciso? Pues la redacción científica no es ambigua, no puede tener más de un significado. No, lo que tú escribas o esas oraciones tienen que ser lo suficientemente precisas para que el lector entienda y no tenga un significado ambiguo o no le falte información
para poder entender lo que se quiere comunicar. Tiene que ser simple y conciso. ¿Qué quiero decir? Estas tres a veces pueden chocarse entre fluido. Fluido no tanto, pero estas tres podrían chocarse entre sí. Porque claro, hay que ser preciso para no ser ambiguo. Hay que ser conciso. ¿Y en qué se diferencia entonces simple de conciso? Cuando hablamos de términos simples, es que no es necesario utilizar lenguaje tan complejo. Lenguaje científico sí, pero no hay que utilizar un lenguaje tan complejo. Tiene que ser fácil de entender para todos los lectores. Y no solamente que es fácil de entender para los lectores, sino para la audiencia a la que tú te diriges. Entonces, claro, si yo estoy escribiendo en un journal de cardiología, yo esperaría que lo lean cardiólogos. Y ya no hace falta que yo explique la fisiopatogenia o la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, porque yo entendería que mi audiencia ya lo conoce. A diferencia, si estoy escribiendo en un journal de ciencias básicas o en un journal de farmacología, pues tendré que incluir otra información y otro lenguaje que esté dirigido a esa audiencia que va a leer esos artículos. Y finalmente, también conciso, ¿qué quiere decir? Es que no sea redundante. No es necesario repetir la misma información varias veces en el artículo porque se va a volver redundante. Y finalmente tiene que ser fluido. Estas 4 características nos van a llevar a que nuestro mensaje sea claro y que finalmente quien lo esté leyendo lo pueda entender. Con fluido me refiero a que tiene que ser casi contar una historia. Tiene que llevar un hilo, un orden, una secuencia lógica para que al lector se vuelva atractivo leer tu artículo y no se detenga o no lo abandone en el medio del camino. Y ahí tenemos pues las 7 C de la escritura científica. Primero, como les decía, pues tiene que ser claro, no es ambiguo, correcto, que no contiene errores. ¿Todos nos podemos equivocar? Sí, es posible, pero por eso siempre hay que leerlo y volverlo a leer, y siempre varias veces lo dejas unos días y lo vuelves a leer. Y ahí viene un primer tip, que cuando es un artículo y sientan que ya están por terminar o que está casi listo, con alguien que no lo ha leído nunca. Siempre eso, o sea, que otra persona lo lea, va a descubrir en tu trabajo cosas que tú ya no las viste, cosas que tú ya no las leíste o que las pasaste por alto, y es normal, es normal. Todo el mundo hace eso, todo el mundo se comparte artículos y le dice a un amigo, a un colega, por favor, míralo cuando puedas, léelo cuando tengas tiempo, porque has leído tantas veces tu trabajo, tú lo has escrito, que ya no detectas errores que otros sí podrían hacer. Es completo, debe contener toda la información necesaria para entender la investigación. Es comprensible, que es lo que les decía al inicio, es tan simple que permite el entendimiento de temas complejos. Es conciso, porque no va a contener información redundante. Es consistente, porque tiene que a lo largo del artículo mantener un mismo tono, un mismo lenguaje y un mismo tiempo verbal. Y finalmente es conforme, porque tiene que ser idóneo a la publicación de journals académicos y científicos. Y por eso es que pasa por un proceso de revisión por pares. El proceso de revisión por pares puede ser, en promedio, durar entre unas 6 a 10 semanas. Entonces, es un proceso bastante largo, en donde el autor envía a la revista su trabajo. ¿Quién lo recibe primero? El editor. Y el editor se encarga de ver si es que ese artículo se ajusta o no se ajusta a las directrices del journal. Porque no voy a enviar una investigación de oftalmo a la revista de cardiología. O no voy a enviar un trabajo de investigación de otorrino a la revista de salud pública de la OMS. Entonces, claro, pues hay que ver que sea idóneo para la revista. Si el editor decide que, pues sí, que sí puede ser idóneo, lo envía a los revisores. Entonces ahí hay una primera decisión, un primer momento, que es editor decide si el artículo pasa o no pasa al proceso. Luego pasa a los revisores. Usualmente pueden ser 2.
puede ser, y la mayoría de revistas trabajan de forma doble ciego. Nadie sabe quién es quién, solo el editor. Entonces, pasa a los revisores, usualmente la franja que de tiempo es de un mes, ellos tienen un mes para revisar el artículo detenidamente y hacer sugerencias o en su defecto rechazarlo. Claro, el editor lo pudo haber dado pases, el primer peaje, pero luego está el otro control, que son los revisores. Y si los revisores dicen que el rigor científico del artículo no es lo suficientemente bueno, pues se rechaza. Si los revisores dicen que el artículo es lo suficientemente bueno, pero necesita correcciones mínimas, te las informan, ¿no? Y hacen correcciones mínimas. O la otra es que pueden ser cambios mayores. Y así, luego lo devuelven al autor con las sugerencias del revisor y te dan entre sí mismos unas 4 semanas. Es el promedio, más o menos, es el estándar. Te dan un mes para que tú puedas responder a los comentarios y a las revisiones de los revisores. Y así puede ser 1 o 2 correcciones más hasta que aceptan tu artículo. Ojo, que en cualquier momento puede caerse el artículo, no porque ya estoy en el tramo final, es garantía de aceptación. Tú puedes respirar tranquilo cuando te llega la carta del editor diciéndote tu artículo ha sido aceptado para publicación. Ahí puedes sacar el corchito de la botella de champán. Jimmy, yo pienso que eso es importante entender a grosso modo cuál es el proceso de publicación. Si quizá no han tenido oportunidad de exponerse a esto, sepan que es un proceso que dependiendo de la revista, no necesariamente de la seriedad, pero a veces las revistas, la cantidad de personal que tienen disponible, es un proceso que puede tardar semanas o meses, ¿sí? Pero esto es más, digamos, a cómo publicar un artículo ya escrito, pero es importante conocerlo. Y otra cosa que yo creo que es importante antes de empezar a escribir es que uno escriba teniendo en mente a dónde quiere llegar con este texto que va a escribir. Es decir, antes de sentarme a escribir el artículo, ¿sí? Ya tengo el trabajo listo, tengo los resultados, tengo la idea de cómo lo quiero escribir, pero sé que lo tengo que hacer bien, es saber a dónde lo voy a mandar, ¿sí? Por lo menos en primer lugar, para poder escoger en qué formato, qué extensión tengo, qué limitaciones de formato tengo, que muchas veces los journals o las revistas tienen públicas, entonces yo ya sé que me puedo extender tanto tiempo, que las figuras tienen que tener este formato, que tienen que tener estos encabezados y así sucesivamente. Entonces, no escriban y luego, pueden hacerlo, ¿no? Pero no es lo que yo recomiendo, no escriban y luego vean a dónde lo envío, sino que escríbanlo con unos journals en mente y quizá luego pueden adaptarlo si les toca enviarlo a distintos lugares. Así es, exactamente. Y tengan siempre más de un journal en la mira, porque solamente una vez me han aceptado un artículo a la primera. Luego es aceptar las sugerencias, los comentarios que te hagan los revisores y seguir intentando. Quiero hablar muy rápidamente de esto de aquí y son los niveles de evidencia. Esto lo vamos a repasar rápidamente en la charla anterior. Lo revisamos también. Pero bueno, los niveles de evidencia van de acuerdo al tipo de estudio que se ha hecho. Este de aquí es la escala de SIGN, que es la Scottish Guidelines Network. Entonces, hay varias. Está GRADE, está SIGN, hay varias escalas de niveles de evidencia, pero en realidad todas son muy parecidas la una con la otra. A veces cambian, en lugar de 1 y 2 más, 1 y 2A. Pero bueno, hay varias escalas. Y ahora vamos a hablar de los niveles de evidencia, en donde, claro, lo primero es los metaanálisis. Pero lo que les decía en la charla anterior, y se lo voy a tener en la colación de esta charla, es que si un metaanálisis puede ser el mejor nivel de calidad científica, va a depender mucho de qué está hecho el metaanálisis. Luego pueden seguir los estudios de cohortes y los estudios, y finalmente más abajo las opiniones de expertos, los estudios no analíticos, la serie de casos, el reporte de casos. Aquí lo van a poder ver mejor. Recuerden, tenemos el metaanálisis en la parte más alta de la pirámide y las revisiones sistemáticas. Pero va a depender, claro, de lo que ustedes utilicen para hacer esas revisiones y esos metaanálisis. Recuerden que si tienen una mala información, el resultado también va a ser malo. Entonces hay que saber elegir. Hay que leer con pinzas las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Hay que saberlos leer, hay que saberlos interpretar,
y hay que finalmente ver qué estudios fueron ellos los que eligieron para ser incluidos, si eran comparables o no eran comparables entre ellos, y otros factores más. Luego tenemos los ensayos clínicos aleatorizados, los estudios de cohorte, los estudios observacionales, los reportes de caso, el caso clínico, y al final un editorial o una opinión de experto. Entonces, ahora sí, ¿cómo empiezo? ¿Verdad? Hemos estado hablando un poquito de antes de empezar, las pautas claras que tenemos que conocer, pero ahora, ¿cómo empiezo? Y esta página web es una maravilla. No sé quién la hizo, quisiera, bueno, se llama, pero quién esté detrás de la iniciativa que empezó ya hace algunos años, hay que darles un Nobel, hay que darles algo. Porque efectivamente en esta página web ustedes lo que van a encontrar, y son una organización de trabajo, son guías de cada tipo de artículo, en pocas palabras. Y aquí voy a hacer un pequeño zoom. Entonces, si es que pueden ver, tienen más de 400 guías de cómo escribir un artículo. Y esto de aquí no es solamente que hicieron una guía que a Jimmy Martín se le ocurrió, sino que se las han desarrollado con un método bastante riguroso, a través de la técnica nominal, que es un consenso de expertos, y luego una técnica Delphi, que evalúa la calidad a través de votaciones de expertos en el tema, para saber qué poner, qué quitar, o qué parámetros incluir. Entonces, claro, aquí hay algunas que tal vez les puedan sonar. Strobe es la más utilizada para escribir estudios observacionales. Consort es obligatorio, escúchenme, es obligatorio para un ensayo clínico lectorizado. O sea, si no va el Consort, ni envíes el artículo, porque es la forma en la que ellos han podido estandarizar la forma de escribir, lo que debe de contener ese artículo. Luego tenemos para las revisiones sistemáticas hasta el Prisma, hay otro también que se llama MUS, y bueno, y así, inclusive hay tantas guías, por así decirlo, hay tantas guías, que inclusive hay guías para reporte de casos en un congreso. Tu reporte de caso es de diagnóstico, pues debería incluir esto de aquí. Tu reporte de caso es de cardio, pues debería incluir esto de aquí. Y así sucesivamente. Entonces, aquí abajo está la página web, se llama Equator Network, y ustedes, una vez que le dan clic, se descarga una imagen, o sea, se descarga un PDF y un Word. El Word te sirve para tú irle poniendo un vistito y que vayas marcando cada casillita de lo que has incluido. Entonces, por ejemplo, aquí en la pantalla se está viendo el Strobe, que es la guía para publicar estudios observacionales, y te dice el título y el abstract, cuál es la recomendación. La introducción, cuál es la recomendación. En los métodos, ¿qué deberías de incluir? ¿Cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, el bias, ¿qué tipos de errores pudiste tener? Pues entonces tienes que haber descrito las formas en las que tú trataste de evitar ese error. Las variables, pues definir bien las variables predictoras, definir las variables de exposición. Los participantes, entonces tienes que decir cuáles fueron los criterios de elegibilidad de esos participantes. Entonces, para poder responder a la pregunta de ustedes, el por dónde empiezo o cómo sé si voy bien, estas guías son para eso, porque finalmente son consensos de expertos que nos están dando una ayudita, una manito, para que tú sepas o para que nosotros podamos incluir en nuestros artículos científicos lo mínimo necesario, lo que se debe de incluir. Ricardo. Y eso de bien lo señalas, de cómo empiezo, es importante que esto de aquí, de qué tipo de estudio voy a utilizar, siempre debe ser basado en qué pregunta quiero responder. Es importantísimo, porque a veces uno puede pensar, no, quiero hacer un estudio sobre, qué sé yo, un ensayo clínico. Entonces me voy a buscar Strobe y ahora me comienzo a plantear cuál es la pregunta. Entonces estoy yendo al revés. La idea de hacer como un estudio es resolver un problema que yo veo en el diario. Entonces, qué sé yo, mi problema es ver si hay factores de riesgo que aumentan la aparición de cáncer. Entonces, ¿qué estudio me va a servir para eso? Como tú bien lo señalas, veo en este manual, voy a hacer un observacional, y ahí comienzo, y ya sé qué puntos voy a cumplir. Porque muchas veces, y me pasó a mí cuando iba a hacer la tesis en el internado, el trabajo clínico, dije, no sé, vamos a ver qué hago, un estudio observacional, un randomizado, qué se me hace más fácil.
y nunca pensé qué quería responder, qué pregunta. Entonces, a veces vamos como quien dice, ya estamos preparando el pollo y no hemos visto ni la receta. Entonces, siempre hay que comenzar qué pregunta quiero responder y con qué lo voy a responder, que eso hablamos en la charla pasada, y siempre hay que buscar qué tipo de estudio va a responder eso, porque si me planto a responder la pregunta con un estudio incorrecto, me voy a quedar en que no voy a poder encontrar la conclusión. Sí, exactamente. Y bien que, bueno, en la charla de hace como un mes, tal vez puede ser, hablábamos de cómo leer un artículo científico, pues esta charla trata de esa información y como dice Ricardo, tenemos que saber o conocer nuestro objetivo para saber qué diseño vamos a realizar para finalmente pues descargar la guía adecuada. Entonces, ahora sí, pues, vamos parte a parte, vamos poquito a poco. Hemos hablado un poco antes de lo que se debería o de lo que debemos conocer. Ahora sí vamos a hablar del IMRAD, el famoso IMRAD. Introducción, métodos, resultados, discusión. Entonces, primero, la introducción es una pirámide al revés, es una pirámide invertida, en donde lo primero que tenemos que hablar es qué se... todo paper, todo artículo científico que tú hagas, debería estar acompañado, no es hacer una revisión sistemática para cada artículo, ¿no es cierto? No se trata de hacer eso ahí, pero sí una búsqueda bastante exhaustiva o una búsqueda pragmática que te permita conocer el tema. Y ahí podemos volver a lo que decía Ricardo. Si a mí me gusta insuficiencia cardíaca, pues yo debería conocer del tema para saber qué es lo o sea, en el campo que yo me muevo, en el campo que yo me quiero desempeñar, qué falta de conocer, qué hay de nuevo. Y les pongo un ejemplo muy rápido, mi tesis, la de médico, cuando me gradué de la Católica. Yo puedo decir que ese fue, claro, fueron mis primeros pasos, era el segundo trabajo de investigación que hacía, el tercero, y buscábamos hacer algo nuevo, algo novedoso, algo relevante, que sea fácil o no tan complejo, porque el tiempo es escaso y solamente es un poquito menos de un año. Entonces, claro, no voy a hacer para la tesis o el trabajo de titulación un ensayo clínico de 5 años, porque no voy a terminar. O no voy a hacer para la tesis pues un estudio caso control de 12 meses con 2 brazos, porque no voy a terminar. Entonces, al menos para la tesis, pues un estudio observacional o un estudio bastante sencillo puede resultar suficientemente conveniente. Ahora, hay casos y casos. No los estoy desalentando, pero si tienen una base de datos grande o si han estado trabajando ya con algún profesional o si han estado trabajando ya varios años en algún hospital o en algún servicio y ya hay una base de datos existente y quieren hacer algo más ambicioso, pues yo los aliento a que lo hagan. Pero siempre tengan en cuenta los tiempos. Entonces, conocer primero qué se sabe. El tema de mi tesis era la adecuación de los ingresos de emergencia. Entonces yo tenía que primero hacer una pequeña investigación de qué ya se conocía del tema, pequeña. Por eso me pareció relevante. Pero en los Estados Unidos, desde los años 80, ya era un tema bastante conocido, que para el año 2000 ya no se investigaba, porque ya estaba lo suficientemente conocido. Entonces, el qué se sabe puede ser eso. Claro, es un tema del que existe amplia literatura, pero no se ha puesto en marcha en Ecuador, no se ha hecho nunca algo así. Entonces, ese puede ser el qué no se sabe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo estoy aportando? ¿Qué es lo que yo puedo llegar a aportar con esta investigación? Y ahí viene tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? En el caso de mi tesis era conocer el porcentaje de ingresos inadecuados de un hospital público en Guayaquil. No vamos a decir cuál, ¿no es cierto? Pero en este caso es que el que se sabe era que existen herramientas y formas desarrolladas en otros países y ajustadas a otras realidades para saber si un ingreso hospitalario cumplía o no cumplía criterios. Luego es el que no se sabe, que aquí en el país no se había hecho nunca. ¿Cuál era mi pregunta? Pues conocer eso de ahí, poner en práctica una de esas escalas y saber cuál era la prevalencia de ingresos inadecuados, y ese iba a ser mi objetivo. Entonces, tienes tu pregunta y tienes tu objetivo. ¿Qué método puedes hacer? ¿Qué método? Un estudio observacional de revisión de carpetas y empiezas a revisar
a buscar y aplicar la escala de manera retrospectiva. Eduardo o Ricardo, ¿tienen algún comentario? Sí, yo quiero simplemente agregar unas cosas. Esa es, digamos que la manera en que pueden abordar la forma de escribir un artículo es la misma manera que quizá les han enseñado, les han comentado cómo escribir un ensayo en clases de literatura, por ejemplo, en el que uno identifica desde el principio las ideas de los párrafos y las va argumentando en las frases secundarias. Y lo digo porque digamos que tenemos la introducción, que sería mi invento, capítulo primero de ese ensayo. Ustedes saben que por lo menos tendrán 3 párrafos, como mínimo. El primer párrafo la idea debe hablar de lo que se sabe, el segundo lo que no se sabe, y en el tercero elaborar por qué es importante, cuál es el problema ya en palabras claras, o cuál es la pregunta de investigación, o cuál es el tipo de estudio que va a plantear el artículo. Y así cada párrafo lo pueden subdividir. Por ejemplo, yo lo que a mí me gusta hacer, y lo sé porque, o me gusta hacer porque es lo que leo en los artículos que a mí me gusta, que por si acaso el principal secreto de cómo aprender a escribir es leyendo muchos artículos, pero lo que generalmente hacen, y esto es más fácil en el lenguaje, pues en inglés, si lo leen así, es que usen frases cortas, ¿sí? Que tengan ideas centrales claras, usen puntos, porque muchas veces veo que la tendencia en español o los artículos que me han tocado revisar en algunas ocasiones tienden a hacer frases muy largas donde uno se pierde y no sabe bien lo que le están hablando. Por ejemplo, ¿qué se sabe? La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica no transmisible o complicación de ciertas enfermedades que tiene una mortalidad y morbilidad alta. Punto, esa es la frase principal. Segunda frase, en Ecuador sabemos que tal, no sé, y empezamos a lanzar datos que sustenten por qué es un problema importante o por qué es la mortalidad alta. Y así van, y así hacen una frase principal y 3, 4 frases secundarias y listo el párrafo. No necesariamente más es mejor, hay que ser muy claros. Ya, estaba mudo. Ya, perfecto. Entonces, y entramos a los métodos, que en la charla pasada discutíamos con Eduardo y con Ricardo, y que bueno, que al menos para mí es la parte más importante del artículo, es la carne de la hamburguesa, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí es, si esto no va bien, pues tal vez el resto del artículo tampoco. Y hay que identificar cierta información, claro. Los métodos te cuentan o te están relatando, el autor lo que tiene que hacer es relatar o informar cómo llegó a esos resultados. Entonces, primero, ¿quién? Si es que fue un estudio hecho con personas, pues ¿quién? Criterios de inclusión, criterios de exclusión, fueron adultos, fueron niños, mujeres, hombres, ¿quiénes fueron, no es cierto? ¿Quiénes fueron incluidos? Eran profesionales, estudiantes, dependiendo obviamente del objetivo de tu investigación, vas a incluir más o menos datos sociodemográficos. Luego sigue ¿qué? O sea, ¿qué se hizo? Fue un estudio, un ensayo clínico autorizado doble ciego con un control de placebo. Entonces había un placebo y una rama de tratamiento. Entonces, ¿qué se hizo? ¿No es cierto? ¿Cuándo? Porque si yo leo un artículo del 2020, pues yo diría, ok, los datos posiblemente son del 2017 o del 2018. Pero si yo leo un artículo del 2020 con datos del 2000, a menos que sea el estudio Framingham, pues hay un problema. Entonces, a menos que sea un estudio de estos longitudinales que llevan en marcha una vida, porque siguen reportando datos relevantes para la práctica clínica, habría que revisar por qué son tan antiguos esos datos. ¿Cómo se recogieron los datos? ¿Cómo fue el análisis estadístico? ¿Cómo? ¿No es cierto? Siempre los métodos tienen que contar el cómo. Y finalmente, ¿dónde se hizo? Y es lo que decía Ricardo. Porque no es lo mismo hablar de un estudio hecho en un solo país, en una sola ciudad, en un solo hospital, que un estudio multicéntrico a nivel nacional, en la que se involucraron pues 32 hospitales, por poner un número aleatorio, de las 24 provincias. Claro, toma otra relevancia. Entonces, estas 5 preguntas deben de buscar siempre estar respondidas en los métodos, para que de esta forma, cuando el lector o la audiencia esté leyendo tu artículo, sepa
cómo tú has llegado a esos resultados y puedas discernir si el método fue el adecuado o no fue el adecuado para tus conclusiones, para tu discusión, para tus resultados y finalmente para poder valorar si cumple o no cumple con el objetivo que habías dicho en la introducción. Recuerden siempre que el último párrafo de la introducción suele ser el objetivo o la pregunta a responder. Entonces, estos métodos deben estar alineados con esa pregunta. Deben ser unos métodos que tengan el rigor estadístico, el rigor científico o tengan la información necesaria y el procedimiento necesario para que esa pregunta pueda ser respondida. Muchas veces la parte de métodos también sigue una parte cronológica, ¿no? Es más o menos el mismo proceso en el que uno idea hacer el estudio, ¿no? Lo primero que tiene que definir es, por ejemplo, es un estudio de corte prospectivo donde se toman dos grupos, los criterios de inclusión para los grupos son tantos, se aleatorizaron, no se aleatorizaron, si se aleatorizaron, se hicieron de esta forma. Y como ven, aunque son datos técnicos, o son los componentes principales del estudio, uno los va presentando de manera que sea clara para el lector, que él va desarrollando y va creciendo, pues, o va siguiendo el mismo línea de tiempo que el estudio como tal. Y eso es más fácil de entender para uno también. Y ahí es cuando hablábamos de la secuencia, de la fluidez que hablábamos al inicio. Todo debe llevar una secuencia lógica, una fluidez tal que el momento que tú vas leyendo, pues no es cansado, no llegues a un punto en el que te dices, me perdí, tengo que regresar un párrafo, tengo que regresar 2 párrafos. Pues si eso pasa, hay algo que está ahí medio... A ver, puede pasar, sí, porque hay veces que no vamos a entender la estadística de primera entrada o no, hay veces que no vamos a entender algún procedimiento de primera entrada. Puede pasar. Pero es diferente a que yo empiece a leer y me pierda por completo o deje de entender partes importantes de lo que se llevó a cabo. Exacto, yo no puedo hablar, por ejemplo, de cuál es la técnica de la toma del examen de presión si antes no he hablado cuáles son los participantes que estoy incluyendo en mi estudio. Y lo bueno de los métodos es que como componente del artículo escrito suele ser algo muy descriptivo, o sea que no hay mucha cabeza, mucha ciencia acerca de lo que se debe poner, sino lo importante es saber qué tengo que poner, que Jimmy lo pone aquí muy bien, pero que recuerden que en las guías, que les puedo poner en el chat, en las guías de escritura de los artículos, es como que ponerles vistos a las cosas que deben estar aquí y ordenarlas en el orden que deben ser y no ser tampoco muy excesivos, ¿no? O sea, hay que ponerlo, hay que ponerlo, hay que ponerlo, y a medida que ustedes van sumando la descripción de lo que han hecho, ya se encuentran que la parte de métodos ya la han terminado. Sí, y para cerrar este capítulo y avanzar con el siguiente, solo decirles, va a llegar en un momento, las guías no están escritas en piedra, ¿sí? Entonces, ustedes van a, digamos, descargar Strobe y puede llegar a ver escúchenme, son recomendaciones. Entonces, es posible que su artículo esté bien, que el artículo esté bien escrito, esté bien redactado, tenga la información necesaria y no cumplan con una de las casillitas. Eso no es pecado capital. Puede pasar, no todos los artículos son iguales, no todos los artículos van a contener la misma información, a pesar de ser un cohorte o un caso control, y puede pasar. Por eso ahí les ponen a veces incluso A, B, C o D. Entonces puedes elegir una de esas 4, pero te están diciendo que una de las 4 pues es al menos necesaria o... Los resultados, pues finalmente responde a la pregunta de qué se encontró en el artículo. Y aquí, ojo, porque aquí puede pasar mucho lo de no ser repetitivo, o sea, lo de mantener la información que sea necesaria para el artículo. Entonces, las tablas no tienen que repetir la información del texto. Las tablas y los gráficos deben de ser una ayuda que tú le estás dando al lector para que se entienda más fácilmente gran cantidad de información que tú crees sea necesaria que él lea. Porque las tablas que están inmersas en el artículo pueden considerarse las indispensables para el entendimiento. Porque luego tú puedes agregar todas las demás tablas que tú quieras como un supplemental file, como un archivo adicional.
Entonces, recuerden, es importante, no podemos decir la misma información dos veces, o sea, una vez en el texto y otra vez en las tablas, porque nos volvemos repetitivos. Y volvernos repetitivos en un artículo va en contra de las pautas, porque finalmente pues hay una extensión de palabras a la que te debes de regir, y segundo, puedes volverte aburrido. Entonces, disminuyes las chances de que te publiquen. Ricardo. Sí, y lo que tú dices es importante porque a veces, como ponerse aburrido es comenzar a rellenar de gráficos. Pongo un gráfico por la prevalencia del sexo. Pongo un gráfico por los resultados que ni siquiera son parte de mi objetivo primario. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno ve los artículos, la tabla primero, una primera tabla describe la población, da datos descriptivos, dan las medias y dan la diferencia estadística. Segundo gráfico va a buscar a responder y a dar de forma gráfica el objetivo, y tiene que ser claro y fácil de interpretar. Y por ahí puedes agregar 2 máximo gráficos para explicar tal vez un objetivo secundario que fue parte de tu estudio o un hallazgo importante, pero tienen que ir enfocados a responder la parte de la pregunta que encontraste con los datos y interpretarlo, que es, como tú dices, sea llamativo para que lo va a leer e interese. Pero rellenar de varios gráficos y hacer todos los datos gráficos no tienen una función y al final estás repitiendo lo mismo y vas a hacer que lea tu artículo, como tú bien dices, se agote y no cree un interés. Sí, efectivamente. Y otra cosa que se me escapó decir ahí es que hay límites también para las tablas y los gráficos. Y va a depender de la revista, o sea, del estilo de la revista, en la que diga, pues, yo gráficos permito uno. Y tú digas, un gráfico. O que te diga, pues, máximo 3 tablas y 3 gráficos, máximo. Entonces, pues, tienes que seleccionar bien la información que vas a dar y que sea la información, como dice Ricardo, que responda a tu pregunta de investigación y a tus objetivos primarios. Porque si mi objetivo primario en este artículo era, y no sé, como estamos hablando de insuficiencia cardíaca, vamos a seguir con ese tema, era hablar de un tratamiento, no voy a hacer una tabla de las complicaciones pretratamiento, no sé cómo decirlo. O sea, no voy a incluir información que no esté respondiendo a la pregunta, en este caso de tratamiento, y me voy a estar yendo por las tangentes. Entonces, no caigan en ese error que puede ser común. Más tablas y más gráficos no es sinónimo de un mejor artículo. ¿Sí? Hay que ser concisos, fluidos, simples. Recuerden. Jimmy, pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has identificado que la gente comete al momento de hacer las tablas o los gráficos? Ya estoy hablando, digamos, al momento de editarlos, digamos, con tu software de editor de texto, de poner la tabla, qué cosas suelen hacer mal, no ponen el encabezado, no ponen la figura, hay algo que no es claro. Ya. Puede ser bastante diverso porque voy a tratar de decir o enumerar algunos, pero puede ser diverso también porque cada revista juega en su cancha. Entonces hay revistas a las que le gusta el título encima y hay revistas a las que le gusta el título abajo. O hay revistas en las que todas las tablas por obligación tienen que tener un pie de tabla, en la que se explique algo de la tabla. Y hay otras en las que lo dejan de manera opcional. Un error bastante común puede ser la inclusión de información innecesaria, ¿sí? Primero, no necesariamente, está el perro, no necesariamente hay que contarlo todo en una sola tabla. Hay veces que queremos, como tengo un límite de 3 tablas, pues meto 5 tablas en una y le creo pisos de información. Eso al final se termina volviendo más confuso para el lector. Entonces, no por yo decir, es que metí 5 tablas en una para tener espacio para otras 2 más, estoy haciendo bien. En realidad, no. Mientras más difícil sea de entender una tabla, va a ser peor para ti, porque no estás comunicando de manera clara el mensaje. Otro error... Sí. No, yo sí tengo un pequeño como fijación con las tablas, con los gráficos principalmente. No me gustan los gráficos en 3D. Muchas veces lo veo, me parece que no aportan o no suman necesariamente al punto que quieren mostrar. Pienso que a veces hacen el gráfico más complejo de lo que necesita ser. Y tampoco tienen que usar todos los colores del mundo. Usualmente muchos artículos
en escala de grises. Entonces tienen que tener claro, esos son como detalles en cuanto a diseño. A ver, y aquí vamos a decir algo importante, ¿ah? Tengan piedad con los daltónicos, ¿sí? Un gran porcentaje de los hombres somos daltónicos. Entonces, manténganse en la escala de grises por dos razones. Primero, la mayoría de revistas lo hacen así, y sobre todo por costes operativos. Y segundo, lo aprendí en Inglaterra, porque justamente el director del departamento era daltónico, y él obligaba a todos a utilizar o escala de azules o escala de grises. Y él decía, tengan piedad con nosotros, porque si nos ponen varios verdes, varios rojos y varios amarillos, pues todo va a ser lo mismo para nosotros. Eh, y lo que dice Eduardo, los gráficos, mientras más sencillos sean, una línea de tendencia, un Kaplan-Meier, no hace falta ponerlos en 3D, no hace falta dos líneas, una vertical, una horizontal y una línea de tendencia, es más que suficiente y va a dar mucha más información que complicarnos con gráficos muy, pero muy sofisticados. A menos que sea el caso, ¿no es cierto? Todo tiene su excepción, toda regla tiene su excepción, pero recuerden lo que vengo diciendo desde el inicio, hay que ser simples, claros, concisos y fluidos. Si nos vamos en contra de una de estas cuatro premisas en cualquier componente del artículo, pues nos estamos restando puntos. Otro punto es que vas a pasar la discusión. En los resultados, hablen por favor de sus resultados. O sea, en los resultados solo tienen que hablar de lo que a ustedes les ha aparecido en el estudio. No, no es el momento aún de hablar de lo que ha salido en otro artículo, de lo que vi, leí, hice tal y colaboradores. No, es simplemente mostrar los resultados de manera ordenada otra vez. Por ejemplo, usualmente con lo que comienzan los resultados es de tantos pacientes se quedaron con tantos porque tantos se excluyeron, tantos quedaron, finalmente quedaron X cantidad de pacientes, de los cuales tal, y empieza a hablar acerca de los resultados, usualmente también, como tiene mucho sentido, empezando por el resultado principal. Sí, 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 es lo que dice Eduardo, me olvidé de decirlo, aquí lo tengo en el cuarto punto. No hay que describir los resultados, hay que contarlos, hay que reportarlos, hay que informarlos. En la discusión habrá tiempo para que tú digas, mis resultados se parecen, se asemejan o se alejan a los de Pepito. O Y a sea, los de... nada de, no valoraciones subjetivas, no son buenos, no son malos, no son importantes, no son Son resultados. grade, no, esas cosas en el momento. Exacto. Y sí, empezar por la tabla 1. Recuerden que la tabla 1 es la tabla, una de las tablas más maravillosas. Mientras mejor construida esté, mejor para ti. Y básicamente, pues la tabla 1 le cuenta a tu audiencia qué y quiénes son tus participantes. La discusión, en cambio, pues va a ser una pirámide, pero en este caso sí a la inversa, de manera correcta. Primero, pues, el primer párrafo tiene que ser, ¿cuáles fueron tus hallazgos? ¿Respondiste tu pregunta de investigación? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó? Lo primero, ¿por qué tu estudio es importante? ¿Y respondiste o no respondiste la pregunta? Si no empiezas, y aquí vamos a hacer así, pero si no empiezas lanzándote flores, no empieces la discusión. La discusión es para lanzarnos flores, al menos el primer párrafo, porque tiene partes y partes. Pero el primer párrafo debe de ser, en mi estudio, pues encontré que el 30% de los hombres tienen más complicaciones cardíacas que las mujeres. Y tú dices, wow, claro, eso es algún hallazgo relevante y puedo haber respondido tu pregunta de investigación. Luego viene la interpretación de esos resultados, y es lo que hablaba Eduardo, porque ahora sí yo voy a tener un espacio para poder decir qué significan estos resultados, cómo se comparan, se asemejan o son diferentes a resultados previos de otras investigaciones, y finalmente qué contribución yo le estoy dando a la patria, no mentira, qué contribución yo estoy generando a la comunidad científica. Entonces, recuerden siempre estas tres cosas son muy importantes, y me olvidé de poner un gráfico, pero hay que incluir dos cosas más en la discusión. Primero, las limitaciones. Ningún estudio es perfecto. Ningún estudio es perfecto. Todos los estudios tienen alguna limitación y es parte del compromiso ético
del investigador comentarlo, ¿ok? No tiene nada de malo. Es más, esto se aplaude. Y no solamente que se aplaude, sino que se exige. Si ustedes ven todas las guías que les digo que se pueden descargar, o sea, dependiendo del artículo que vayan a escribir, les van a decir en la discusión, ¿incluiste o no tus limitaciones? Y háganme caso. Si ustedes no las incluyen, los revisores se van a dar cuenta. Y los revisores se van a dar cuenta y les van a responder por qué no las pusiste. Y eso es peor. Eso puede tirar abajo un artículo. Y finalmente, pues las conclusiones. Recuerden que ahora se estila incluir un párrafo de conclusiones al finalizar la discusión y no como una sección aparte. Entonces, estas tres cosas, como lo acaban de ver, de más importante a más importante, perdón, de menos a más importante y con mayor o más espacio. Como pueden ver, en la mitad va la interpretación de los resultados y puede ser el 60% de la discusión. El otro 20 puede ser la contribución que ustedes están dando a través de las conclusiones y el otro 20 pues responder la pregunta y las limitaciones de tu estudio. Sí, yo pienso que ese primer párrafo de la discusión tiene que poner el ambiente o poner la línea acerca de qué es lo que va a hablar la discusión, porque recuerden que uno siempre tiene que escribir pensando que esto es lo último que va a leer mi lector antes de que se aburra de lo que le estoy contando. Entonces, en el primer párrafo de la discusión, como bien dice Jimmy, de una, a lo que vinimos, responder la pregunta y darle el giro o el twist, no necesariamente el giro, porque eso puede sonar a que yo me estoy aprovechando, pero el enfoque que le quiero dar, ¿no? Y por qué yo pienso que esto es importante, porque yo pienso que es novedoso, porque yo pienso que es interesante. En el primer párrafo de la discusión, quizás somero, y luego se aprovechan los demás párrafos para decir, por argumentar realmente esta idea principal. Como dice Jimmy, en qué se parece a lo que ya se ha publicado y en qué está de acuerdo con estudios previos que pues le pueden sumar, digamos, al estado del arte o a la literatura actual, pero también en qué puntos es distinto, y es decir, qué puede sugerir que no se ha revisado aún, que no se ha publicado aún. Y en lo que dice Jimmy, es la parte de sincerarse del investigador, en la cual él está, y es a veces la que más páginas tiene, porque es donde yo voy a ver toda la revisión y ver qué es lo que he encontrado. Y van a ocurrir tres cosas. Uno, estoy acorde con lo que han encontrado otros lados. Dos, es diferente mis resultados a los que encontraron en otro lado. O tres, realmente es negativo el estudio. Y hay que tener en cuenta que el estudio, al ser negativo, no es que es malo, no que lo guardo y no que lo voto. Porque esto nos va a ayudar a entender que tal vez ese tratamiento, ese método diagnóstico, esos factores de riesgo no juegan un rol y así evitar a otros investigadores tal vez a seguir haciendo este tipo de estudios. Por lo tanto, no hay que pensar, salió negativo el estudio, mejor ni escribo. Y lo segundo es que la discusión tiene que ir planteado el objetivo primario, porque muchas veces, y eso también pasa cuando leemos artículos, cuando el estudio no da, es como que buscamos comenzar en la discusión a hablar de los otros hallazgos que salieron o brotaron en el estudio, y eso no es correcto porque debo ir a responder la pregunta en la discusión, mi pregunta principal, y no hablar tanto, aunque igual sería considerable, sobre los otros hallazgos que pueden haber saltado en la investigación que tal vez no estaban muy esperados. Sí, exactamente. Y no caer en hacer llorar los datos, ¿sí? No tenemos que caer en eso de ahí. Hay que contar, como bien dice Ricardo, no hay resultados buenos, no hay resultados malos, solo hay resultados. Y esos resultados deben de contarse, porque es posible que no encontramos lo que quisimos, pues sí, es posible, pero eso no le resta mérito ni le resta importancia, porque alguien más va a decir, pues ya lo hicieron, ya lo trataron y no funcionó. Perfecto. Ahora sí, pues hablemos un poquito de los gestores de referencia. Esto de aquí no puede quedar por fuera. Esto me cambió la vida. Esto de aquí es uno de los mejores inventos también en los últimos años. Y existen varios. ¿Qué es un gestor de referencias? Pues es una herramienta muy útil. Está Mendeley, Zotero, EndNote y así hay varios. Los más utilizados son Mendeley y EndNote. Yo personalmente utilizo Mendeley. No puedo decir que sea mejor o peor que los otros, solamente, simple y sencillamente, y la respuesta en honor a la verdad, fue el primero que aprendí a utilizar. Primero que aprendí a utilizar y me quedo con ese. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gestores de referencia? Es almacenar bibliografías para que luego puedan ser citadas fácilmente. Entonces, es un programa que tú te puedes descargar y también está en la página web del Elsevier, porque Mendeley es del Elsevier,
y también tienes una cuenta en Elsevier. Entonces tú puedes actualizar tus referencias, ya sea con el programa o en la página web. En todo caso, pues te permite, como pueden ver, organizar todas tus referencias en carpetas, para que las conozcas y las sepas. Y no solamente eso, sino que te permite colaborar con grupos de investigación que tú formes parte, o grupos de amigos, o el compañero de tu tesis, lo que sea necesario. Y estos gestores de referencia, pues, como bien lo dicen, almacenan la bibliografía y te la dan de manera simple. ¿Para qué? Para que tú la puedas citar. Entonces, se descarga el programa y se descarga también un complemento de Word, que aquí lo vamos a ver ahora sí más en grande. Entonces, este complemento de Word, aquí lo ven, es el Mendeley, te permite incluir las citas. ¿Y por qué es tan maravilloso? Es decir, es que no solamente que tú insertas la citación, sino que una vez que tú la has insertado, y esto aquí va a pasar, y esto pasa. Tú lo enviaste, y voy a poner un ejemplo, lo enviaste a Plus One, y Plus One trabaja con Vancouver. Plus One lo rechaza, y lo envías entonces pues a la revista de salud pública de la OMS, y ellos trabajan en formato APA. Cambia cada referencia, una por una, a mano, pueden ser 30, pueden ser 40, te vas a llevar un día o 2 días. Si tú trabajas con un gestor de referencias, abres tu documento, le das un clic, le das otro clic a cambiar formato, le das un clic a APA y se cambian automáticamente todas en un segundo. Entonces, es muy, pero muy importante utilizar un gestor de referencia. Se los aconsejo, se los recomiendo. Cuando yo empecé mi carrera como médico investigador, no sabía utilizar Mendeley y te cuesta bastante al inicio, pero créanme que en una semana lo han aprendido y lo han dominado y no lo sueltan nunca más. O sea, escúchenme, no lo sueltan nunca más. Es más, es el momento ahora para que lo aprendan a utilizar y para que se vuelvan ustedes, pues, un aliado, una ayuda. En estos gestores de referencia, en verdad que yo también cuando los descubrí, yo decía, bueno, es nada más para insertar referencias, pero como siempre vuelvo y repito, a veces soy un poco temático en eso, enamórense de un tema, algo que les guste. Ejemplo, en lo personal, en cardiología a mí me gusta bastante la cardiopatía isquémica y actualmente yo lo que hago es, yo utilizo Zotero. En Zotero he creado una carpeta que se llama cardiopatía isquémica y he creado unas subcarpetas en la cual dice patología de la cardiopatía isquémica, diagnóstico de cardiopatía isquémica, tratamiento y en cada carpetita voy metiendo los artículos que voy leyendo. ¿Por qué hago eso? Porque en el momento que yo ya tengo un contenido, ya entiendo la enfermedad, porque esa es la idea, cuando quiero escribir se me hace mucho más sencillo porque he ganado tiempo guardando los artículos de forma ordenada. Entonces, cuando quiero hablar del diagnóstico, me meto a Zotero, busco todos los artículos que he guardado de diagnóstico y los cito de forma más rápida. Y me gano mucho tiempo en estar de nuevo buscando en PubMed y otra vez poner cuáles son todos los artículos sobre diagnóstico. Y eso se los recomiendo para que el que le guste un tema comience a guardar los artículos de esta forma ordenada en estos gestores bibliográficos para que cuando vaya a escribir se le haga mucho más sencillo comenzar a citar la bibliografía. Exactamente, exactamente. Zotero, lo que le digo, Zotero en Node, Mendeley, el que aprendan a utilizar, todos igualmente te permite colaborar entre compañeros o entre colegas, y finalmente, pues si te permite exportar los archivos, de manera que entre todos los gestores, pues los puedes utilizar. Entonces, lo ideal sería que aprendan a utilizar uno. Si pueden aprender a utilizar dos, pues mejor, pero si con que ustedes aprendan a utilizar uno, estamos bien. El título, la parte más conflictiva del artículo. Y si ustedes me dicen cuál es el mejor título para tu artículo, nunca van a estar conformes con el título. Solamente te terminas de decidir por un título y tú esperas que sea el mejor. Y al final te termina gustando o al final no, pero en todo caso, un consejo que sí les puedo dar es que lo pongan al final. ¿Sí? El título, probablemente el mejor momento para incluirlo es al final. Cuando ustedes ya saben el contenido de su artículo, ya saben qué es lo que van a comunicar y finalmente qué pregunta están respondiendo,
Porque este artículo, perdón, este título es la vestimenta del santo. O sea, no hay otra forma para decirlo, creo. Si el título no es bueno, nadie va a llegar a tu artículo, lastimosamente. Porque si el título, y lo que les pongo aquí, no es atractivo y no tiene la información necesaria, alguien lo puede pasar de largo. Y estos títulos pueden ser de dos tipos, el informativo y el indicativo. Yo sé que suenan parecidos, pero en todo caso, el informativo comenta un resultado o el hallazgo más importante. Entonces, incluye ese hallazgo. Entonces, ¿qué puede ser? Eh, los hombres tienen más mortalidad en mujeres que mujeres con insuficiencia cardíaca. Entonces, claro, yo ya estoy informando el resultado. Ojo, que no sé si lo que digo tiene sentido, Ricardo. Estás en mudo, estás en mudo. No, no, me reía que ponía Eduardo, dice que mejor es poner varios títulos y dejar que la esposa elija, dice, lo hace más sencillo. Y el otro tipo de título, Por eso es más importante que el título es que escoger bien la esposa, ¿no? claro, una buena pareja. Y el indicativo que va a señalar acerca de qué es el artículo. Si encontró una mayor asociación o no existe asociación. Entonces son dos formas distintas de comunicar los resultados. Pero en todo caso, recuerden, el título es de suma importancia. No lo tomen a la ligera. Y sobre todo eso, Jimmy, que lo pones al final, porque el título, yo también creo eso, debe ser escrito al final, porque uno a veces no empieza porque no sabe qué título ponerte. Deja eso a un lado, empieza a escribir y el título va al final porque al final ya tienes la forma completa de tu mensaje y ya simplemente ponerle una etiqueta, ponerle algo que más o menos brevemente lo resuma. El abstract o el resumen va de la mano con la vestimenta del santo, pero es que, claro, estas dos cosas son el primer impacto, o sea, son la primera presentación, son la carta de presentación de tu artículo, es lo primero que van a ver y es más o menos como como te ven, te tratan. Entonces, si ven que el título es bonito, es atractivo y que el abstract tiene la información necesaria, pues es lo que les pongo aquí. Son un combo que todos leen. Si el título me convenció y si el abstract valió la pena, yo leo el artículo entero. Lastimosamente, la mayoría de veces es así. Entonces, abstract hay dos tipos. El primero es un párrafo sin ninguna estructura y usualmente suelen ser de los editoriales, de las columnas de opinión o tal vez de algún otro tipo de artículo. Pero en la mayoría de las ocasiones, para los artículos originales, completos o breves o para revisiones sistemáticas, tienen un INRAD propio. Tienen una introducción, un método, unos resultados y una discusión. E incluso cada revista puede tener un estilo. Por ejemplo, la BMJ incluye el objetivo, los outcomes primarios e incluye el conflicto de intereses. Hay otras revistas que incluyen la responsabilidad ética. Hay otras revistas que omiten los objetivos, por ejemplo, y se centran más en los métodos. Hay una revista, no recuerdo el nombre ahora, que te pide que incluyas las limitaciones. Entonces, cada revista puede jugar, como les digo, cada revista juega en su cancha. En esa revista nos pedían que incluyamos las limitaciones del artículo para que el lector sepa de entrada cuáles fueron. Y como les digo, pues finalmente debe tener la información necesaria para convencer a los lectores a leer el artículo completo. Eduardo o Ricardo. Que sí, leía ahí en el chat, Andrés comentaba que muchas veces en las tesis les piden o les exigen que el título sea lo primero que hagan. Sí, eso puede ser así, pero afortunadamente el título de la tesis no tiene que necesariamente ser el título del artículo que quiero publicar acerca de la tesis, o sea que afortunadamente en ese sentido tienen alguna libertad. El título nosotros molestamos en que debe escribirse al final y que debe ser así, porque si yo estoy buscando vender mi artículo, que realmente quiero que la gente lo lea, porque si no va al cementerio de PubMed, no digo porque PubMed sea malo, sino la mayoría de los artículos que se publican muchas veces no son muy leídos,
Y una de las cosas que influyen en eso es el título y el abstract, ¿no? Entonces es ese famoso término de los gringos, que es esa venta de ascensor o venta de elevador, donde tienes 10 segundos, X cantidad de tiempo corto para interesar a alguien en tu producto, en este caso tu producto científico. Sí, y bueno, yo sé que leyendo los comentarios del chat, que a veces en las tesis pues nos piden incluir el título inicial, pero un título de tesis es bastante diferente a un título de un artículo científico. Entonces, yo sé que puede no ser lo mejor, pero en todo caso, pues a veces lo solicitan así. Pero recuerden que los títulos de tesis suelen ser extremadamente largos, suelen ser incluir fechas, incluir temporadas, incluir más cosas o más información que a veces es redundante al momento de publicar, a publicar como tal un artículo. Las palabras clave están, recuerden, es siempre, la carátula de un artículo es título, autores, abstract y palabras clave. Entonces, las palabras claves juegan un papel fundamental. Porque el título puede estar bonito, el abstract puede estar increíble y el contenido del artículo aún mejor. Pero si ustedes no ponen las palabras claves adecuadas, cuando alguien busque su artículo, no lo va a encontrar. Entonces, si yo estoy haciendo un estudio de insuficiencia cardíaca y no incluyo como keyword insuficiencia cardíaca, pues no va a aparecer. Porque los metabuscadores, PubMed, Ovid, todo Medline, CINAHL, Scopus, cualquiera, los metabuscadores, lo que hacen es buscar dos cosas. Primero los MESH, que son los Medical Subject Headings. ¿No es cierto? Estos términos MESH lo que buscan o lo que hacen es organizar la literatura científica, que es extremadamente amplia. Y asimismo, los metabuscadores también pueden buscar palabras de texto libre. Ese puede ser incluso otro webinar, solamente cómo aprender a hacer una búsqueda bibliográfica. No es sencillo, no es fácil, no es solamente como ir a PubMed y poner insuficiencia cardíaca y ya, no es tan fácil. Entonces, deben utilizar adecuadamente los términos. ¿Y dónde los busco? Pues en esta página web. En esta página web están todo, es un almanaque o una biblioteca de los términos MESH de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos de Medicina. Estos MESH lo que hacen, es, lo que les digo, es poner etiquetas a la literatura científica. Entonces, si yo estoy buscando solo ensayos clínicos, pues debería incluir el MESH de ensayos clínicos. Si yo estoy buscando ensayos clínicos doble ciego, ensayos clínicos doble ciego, control placebo, ¿qué más? En insuficiencia cardíaca, ¿qué más? En hombres o mujeres más de 55 años, ¿qué más? En hospitales de segundo y tercer nivel, ¿sí? ¿Qué más? En zonas de Sudamérica. O sea, hay muchas formas de cómo refinar una búsqueda científica, como una búsqueda bibliográfica, y todo eso de ahí es gracias a los términos MESH principalmente, a las palabras de texto libre, a los operadores booleanos, and, or, and, y, or, otro, y not. Y finalmente a las técnicas para poder hacerlo adecuadamente. Eduardo, Ricardo, ¿algo o la paso? Perfecto. Para terminar, tips. Ya tenemos casi 1 hora y media, pero para terminar unos tips. No te desesperes, no se desesperen. Si te encuentras en un bloqueo, pues lee otros artículos. Lo que decía Eduardo, si no sé por dónde empezar, pues busco otros artículos. Y aquí viene el tercer tip. Estos tres van de la mano, ¿sí? No está mal leer otros artículos y obtener ideas, ¿sí? No está en lo absoluto mal, porque inclusive ese es uno de los fines de la literatura científica. Recuerden, comunicar, reportar, informar, educar. Entonces, si ustedes tienen un bloqueo, no saben cómo escribirlo, no saben por dónde empezar, busquen artículos similares, léanlos y van a obtener ideas, van a obtener feedback, van a obtener información de cómo empezar, de qué hacer. Y esto de aquí, escúchenme, nos va a pasar a todos a lo largo de toda nuestra vida. Vamos a cometer errores, lo importante es siempre aprender de ellos. Sí, yo quiero agregar ahí otras cosas. Lo otro es,
si no saben por dónde empezar, no empiecen por algo difícil, empiecen por tipos de estudios que son más fáciles de publicar, por ejemplo, reportes de casos, ¿no? Hemos hablado principalmente en la estructura de la publicación de un artículo con una muestra, un poco más complejo, pero pueden hacer reportes de casos o series de casos donde hay unas pequeñas variaciones en la estructura, pero básicamente los tips que hemos dado hoy sirven mucho. Lo otro también es, escojan a dónde apuntan y con quién trabajan. Es decir, no van a sentarse y van a escribir un artículo la primera vez que lo van a publicar en el Journal de la Asociación de Medicina de Estados Unidos, ¿no? Tienen que ponerse metas más realizables y enfocarse hacia trabajar allá. Y la ciencia no es un trabajo de lobo solitario de alguien que quiere salvar el mundo. La verdad, la ciencia hoy en hoy es un trabajo de colaboración. Entonces, si están empezando, porque por ejemplo veo a alguien que pregunta, Andrés también, que puede preguntar otra vez en el chat, yo soy estudiante de medicina, ¿puedo publicar en una revista? La respuesta es completamente sí. Uno no tiene que tener un requisito para publicar, pero por supuesto, no va a negar que los editores se fijan en quién es sobre todo el autor principal y qué relevancia tienen sus títulos al momento de escribir. Pero si uno tiene, usualmente no trabaja solo, si se acompaña de otro equipo de profesionales, si se está en conjunto y colabora con otros proyectos de otras personas, pues las publicaciones con múltiples autores fácilmente, en varias ocasiones, si tienen estudiantes de medicina dentro del grupo. Eso no es ninguna limitación. Y para aprender a escribir, lo mejor que yo pienso que funciona mucho es, número uno, encontrar a alguien que publique, tratar de colaborar con esta persona o este grupo, pero no solo eso, porque muchas veces como estudiante de medicina a uno lo involucran quizá en la parte del trabajo tedioso, de la recolección de datos, ¿sí? O el trabajo en campo. Eso está bien, eso, no hay estudios que se hagan sin eso, entonces hay que hacer eso, pero traten de incluirse también en el proceso de escritura del artículo y con formas sencillas. Por ejemplo, pueden empezar con borradores de introducción, ¿sí? O escribiendo los métodos, ¿sí? Esas son las dos cosas que usualmente pueden empezar, sobre todo con ayuda y supervisión al principio, y así van aprendiendo y así van trabajando en su técnica. Y como bien lo dice Eduardo, muchas veces me ha pasado acá en el hospital que vienen, por ejemplo, internos a pedirme, doctor, quiero hacer esta tesis y me dan el tema. Me dicen, doctor, quiero ver anticoagulación, fibrilación con tal cosa. Y hasta yo me quedo sorprendido porque se están metiendo en Honduras en cosas muy difíciles. Y lo importante, como tú bien dices, no solo alguien que te guíe en la parte de que tenga noción en la publicación, sino también noción del tema. Porque si tú le dices, doctor, ¿qué le parece? Qué sé yo, voy a dar un ejemplo. Anticoagulación en pacientes con insuficiencia cardíaca. No sé si está bien o si está mal. Voy y le pregunto a alguien que maneje el tema y me va a decir, mira, este tema ya está o este tema no está, o esto realmente no es aplicable en nuestro hospital de lo que tú vas a hacer, porque si no te comienzas a embarcar y eso, al final te das cuenta que no encuentras datos, que no hay pacientes y te vas a quedar como desalentado a seguir así el estudio. Y lo segundo, como todo yo siempre digo, es de entrenarse. Así como cuando uno quiere lograr subir más pesos en un gimnasio, no es de un día escribes y después de un mes comienzas de nuevo y sigues en el estudio, sino todos los días debes dedicarle 1 o 2 horas por lo menos si esto es lo que te gusta. Y con la práctica diaria vas a comenzar a coger un hábito y vas a darte cuenta mientras lees y mientras escribes en qué cosas estás fallando y después lo vas a hacer algo más natural. O sea, hay que dedicarle tiempo, porque si no, uno no lo va a poder desarrollar. Jimmy, te hago unas preguntas que también veo en el chat y que me parecen importantes de abordar. La primera, el costo de publicar. Ya, ay. Pregunta conflictiva. Hay que Eh, tocarlo, porque eso muchas veces la gente no lo tiene claro, y es cierto, hay un costo en publicar. Eso es un webinar aparte acerca de cómo funciona el sistema editorial en la ciencia hoy en día, pero Jimmy, ¿qué nos puedes comentar? sí, yo también estaba revisando el chat. A ver, publicar puede tener un costo variable. ¿Qué es variable? Desde 0 hasta 2.000, 3.000 dólares. Sí, boom, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mucha de la investigación, recuerden, hay una problemática actual incluso en esto de aquí, y por eso se creó SciHub, y por eso la quiere empresa, es médica, creo, la que creó SciHub.
No, no sé. Creo que sí, bueno, no sé, no sé. En todo caso, le quieren dar un Nobel a ella, pero bueno, no sé. Pero qué es lo que a lo que ella se oponía es que efectivamente, pues, la ciencia debería ser abierta. O sea, la información o el conocimiento debería estar abierto. Porque hay muchas revistas que te piden un pago para poder acceder a un artículo. Y eso se debe a dos razones fundamentalmente. Uno es que el autor no tenía el dinero para poder liberar la publicación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú envías un artículo científico, hay dos tipos de revistas. Unas que te dicen, perfecto, si no puedes pagar para que sea un open access, para que sea de acceso abierto, no pasa nada. Lo publicamos, pero va a tener un fee, o sea, alguien va a tener que pagar para leerlo. Y hay otro tipo de revistas que te dicen, no puedes publicar en esta revista si es que no pagas el open access. Y hay otro tipo de revistas en las que no cuesta nada publicar, pero nada. Entonces, claro, y eso es un entredicho actualmente, porque al menos siempre que hagas investigación con fondos públicos, o sea, has ganado un proyecto competitivo o tienes financiamiento de alguna entidad pública, pues a que la, estás obligado a publicar en Open Access, porque es dinero público, entonces debe estar abierto al público. Si no has obtenido fondos o no tienes fondos, pues tendrías que buscar un paper, una revista que te permita publicar sin pago. Es algo difícil, es algo bastante difícil, sobre todo a quienes recién están empezando y no cuentan pues con el apoyo de un grupo de investigación fuerte o de un grupo de investigación consolidado que pueda hacer frente a los costos de publicación. Eso. Eduardo, creo que hay más preguntas. Sí, los teníamos también en el chat de preguntas. Déjame las reviso aquí. Sí. Bueno, Miguel dice que a veces no hay la facilidad. Si no no se abren. Entonces, hay que, en la medida de lo posible, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí, lo que estaba diciendo, si no tocamos las puertas, pues no se abren. Hay que tratar, hay que tratar. Yo sé que va a haber muchas personas que te cierren las puertas o que te pongan alguna traba, pero van a haber otras que en cambio van a hacer todo lo contrario, que van a buscar la manera de ayudarte, la manera de apoyar la investigación científica. Entonces, que trates. Mi mejor consejo es que trates. Primero. Segundo, puede ser difícil, sí. Eres un estudiante, no eres un personal del hospital. Entonces los datos normalmente no están abiertos a cualquier persona, solo a personal investigador o asistencial del hospital. Entonces eso es lo que decían Ricardo y Eduardo, pues tal vez unirte a un tratante o unirte a un grupo de trabajo te puede traer beneficios o te puede ayudar. O conseguir a alguien que te patrocine o te auspicie dentro del hospital, porque son datos confidenciales a los que tú vas a tener acceso. También pónganse en el otro lado de la moneda, o sea, en la otra cara de la moneda. No solamente es lo difícil que puede ser, que yo les digo y soy muy sincero, al menos en el país, es bastante burocrático o bastante difícil hacer investigación, pero es que también está el otro lado y está la confidencialidad de los pacientes, el derecho a la confidencialidad de los pacientes, el derecho a la autonomía de la decisión, el derecho a la privacidad personal. O sea, hay muchas otras cosas y por eso les decía desde el inicio, vamos a revisar los temas éticos de cada investigación que nos propongamos hacer. Porque el hospital puede decirte, claro, no, ¿cómo te voy a dar los datos a ti si no tengo un compromiso o una declaración de responsabilidad de nadie? Entonces, Sí, Jimmy, yo creo que, por ejemplo, ahí también es importante ese rol o ese a quién acudo, a dónde voy. Eso es un campo de oportunidad también para las asociaciones estudiantiles, sean de la facultad, sean por iniciativa propia, sea, por ejemplo, AEMPI, o sea, las asociaciones de estudiantes de medicina de las distintas facultades. o Ese CEMEDI. tipo de iniciativas que yo sé que ellos tienen en marcha y puede ser un lugar donde se puedan reunir personas con intereses similares
y siempre trabajar en conjunto pues suele dar mejores resultados. Yo me acuerdo que en las experiencias previas con Jimmy durante su momento, con Ricardo también, eso fue algo de que siempre tenía bastante acogida, porque siempre hay gente interesada, siempre hay personas que, como Miguel, hacen estos comentarios en los chats, hablan en los pasillos, están buscando, y el trabajo es identificar a las personas que tienen las ganas y darle los medios, que en parte eso es lo que también tratamos de hacer nosotros en CEMEI. Veo también que hay muchas personas que nos recomiendan siguientes temas de webinar, siguientes cosas, y yo quiero reconocer que esto principalmente ha sido una iniciativa pues, de Jimmy, que siempre ha tenido muy en mente tratar de compartir pues, su experiencia. Hoy, por si acaso, Jimmy acaba de terminar otra maestría, por lo cual también lo quiero felicitar. Pero lo que quiero decir es que Jimmy está tratando, de cierta forma, también de integrar a las personas a las que hemos tenido acceso de la comunidad que tenemos actualmente, para tratar de crear estos eventos de formación que en el momento tienen la forma de webinars, pero que en la cabeza detrás hay algo ahí maquinando, y les quiero decir simplemente es, manténganse atentos porque esto es una línea que queremos desarrollarlo de manera sincera, y pues que este es el primero de otros eventos y eventualmente esperemos tener algo más formal para ustedes, porque sabemos que están ahí en algún lugar de la patria querida. Y creo que para concluir lo que tú has dicho, Eduardo, ese mismo énfasis, esa misma energía que uno le pone aquí es llevarla y transmitirla a los que nos escuchan para que entiendan de que no están solos. ¿A qué me refiero que no están solos? Si uno se remonta a 6 años atrás, y siendo sincero, más, yo podría decir, por lo menos acá, hablando en nuestro país, son muy pocos los grupos que nacieron a la educación. Hay que ser sincero, a la educación, a la formación de estudiantes. Y la idea, ¿por qué es traer esto acá? Para que esas personas que les gusta y que quieren participar de estas cosas se sientan identificados y sientan el respaldo. Nosotros somos muchas personas acá, la mayoría es un grupo joven, y queremos comenzar ese camino. Y como tú bien dices, la idea es lanzar ya mismo la sorpresa, pero vamos lanzando el camino, y que sepan que en la investigación hay bastante que trabajar, pero gracias a Dios creo que tenemos aquí aparte, como yo siempre soy humilde, el capitán del barco, Jimmy, que es el que está formándose bastante en eso, y acá nosotros dando nuestro granito de arena, y la idea es que vengan más, desde internos, de estudiantes, graduados, que se quieran ir uniendo para formar un grupo, porque necesitamos bastante apoyo. No es un trabajo de uno, pero hay bastante gente, como tú dices, que está ahí escondida en algún lado, y sé que te voy a encontrar, como dice el meme. El meme. Y hay que unirse para sacar adelante estos proyectos que al final es para el beneficio de la salud y del país. Sí, ya estamos casi terminando. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. En unos minutos más ya vamos a terminar el webinar. Y bueno, sí, solamente rescatar un poquito de lo que decía Eduardo, de lo que decía Ricardo. Efectivamente, pues es nuestro anhelo, es nuestro deseo, desde CEMEI, pues, poder apoyar este tipo de iniciativas, poder apoyar la investigación en el país. Como dice Eduardo, es un trabajo de todos, pero bueno, como que el comprometido con la causa somos todos, pero es casi como un proyecto también personal. Aquí, Marlon, en Ecuador, sí hay revistas. Está Medicina de la Universidad Católica, hay una revista de la Universidad Central también del Ecuador, está la revista del Hospital Metropolitano, la revista del Hospital Vos Andes, la revista ecuatoriana de Neurología y unas pocas más. La verdad es que aquí no hay así una amplia gama de revistas científicas de medicina, ojo, de medicina, porque hay otras que sí están bastante bien, pero ahí Eduardo les acaba de poner un link en todo caso. Vamos a proyectar finalmente ya para terminar. Próximamente, pues, vamos a tener más cursos aquí en CEMEI. Como saben, siempre estamos trabajando en la búsqueda de nuevas cosas, de nuevos caminos o nuevos servicios para toda la comunidad estudiantil. Aquí están nuestros contactos, si quieren escribirnos o hacernos una recomendación. Y vamos a estar también publicando en nuestras redes sociales el tema del grupo el grupo de colaboración. Ya vamos a darle más forma y lo vamos a estar comunicando en los próximos días o semanas.
Antes de terminar, quiero dar la palabra a Valentina, que les va a dar también unas indicaciones acerca del certificado. Bueno, antes quiero agradecerles, chicos, por habernos ayudado con este webinar. Trabajar con ustedes ha sido súper chévere. Han, la verdad, brindado información que al menos yo aprendí un montón. Sé que los que asistieron también han aprendido mucho y espero que se vayan con las ganas de investigar, de animarse a hacer sus propios artículos. Y bueno, sobre el formulario de retroalimentación, se los mandé al chat de Zoom, tienen que llenarlo como requisito para poder obtener su certificado. Hay preguntas súper sencillas, necesitan una nota mínima de 7/10, si prestaron atención lo van a poder contestar sin problema. Así que espero ver puros 10 ahí. Ya, perfecto, pues ya saben entonces. Valentina, si les copias tal vez en el chat de Zoom una vez más el formulario para que lo puedan tener a la mano, y si no, igualmente también se los hacemos llegar por correo más tarde o el día de mañana. Y en la publicación de Facebook, también para los que nos han estado viendo en Facebook, que siempre son un porcentaje importante, decirles pues que también enviamos un saludo muy especial y que el mensaje va también para ustedes, independientemente de dónde se estén conectando, por qué plataforma, por qué lugar o de qué universidad. Bueno, pues yo les agradezco haber estado aquí, aguantarme durante un poco más de 1 hora y media, estar aquí atentos, estar haciendo preguntas. A mí esto es algo que me lo inculcó un docente en la universidad, con quien soy muy, muy amigo, y recuerden, siempre hay alguien más que puede poner ese granito de arena y ya depende de cada uno de nosotros, pues, si lo desarrollamos o no lo desarrollamos. Yo con la doctora de Borges, que fue quien fue mi primera mentora, por decirlo de algún modo, pues yo siempre mantenemos una buena amistad y siempre le escribo agradecerle, porque la verdad es que ella fue quien motivó esto de aquí, no solamente en mí, sino en otros compañeros también que han logrado conseguir también una trayectoria académica e investigativa. Eso, bueno, pues darles las gracias por estar aquí. No sé si alguien más tiene un mensaje final. Sí, yo simplemente quiero recordar que en la opción, la pregunta que pusiste al principio, había una opción que decía que la dificultad de escribir un artículo es porque no me lo habían enseñado. Y yo entiendo las dificultades a las que estamos sujetos, porque nosotros también fuimos en su momento estudiantes esperados o estábamos en el mismo medio que compartimos con ustedes. Sabemos que quizá no tenemos esta enseñanza más formal en cuanto a uso de gestores de referencias, publicación de artículos, redes o grupos de investigación. Eso es cierto. Pero no podemos sentarnos y decir no me lo han enseñado. Creo que parte de nuestro camino hacia adelante es empezar a pensar eso y asumir la responsabilidad de decir es que no he podido aprenderlo todavía. Entonces creo que ese es simplemente el mensaje con el que quiero terminar, porque está en manos de todos ustedes también. La información hoy por hoy en un mundo como el que estamos está a la mano, y no aprender algo a la final en parte también puede ser decisión de nosotros. Hay distintos niveles, van a haber distintas dificultades, no va a ser igual para todos, pero con el interés y las ganas, el conocimiento está ahí para quien no quiera tomar. Ese es mi mensaje de despedida. Me encanta verlos en este tipo de webinars. Le quiero agradecer a MUC, a EMPI de la SPOS y a EMPI de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil, porque sabemos que también comparten este mismo interés y este tipo de iniciativas, y nos encanta siempre, siempre, siempre colaborar y mantenernos conectados directamente con ustedes o personalmente a través de los participantes de estos webinars. Por mi lado, que tengan una buena noche con todos, y no olvidar que compartan con las demás personas, sigan en las redes, en Instagram, a todo lo que nombramos hace un momento, y para que pueda crecer más el grupo y todos tengan la oportunidad de aprender estos temas. Mañana los esperamos con otro tema importante, vamos a estar. Síganos en Instagram, y ha sido un gusto participar aquí. Muchas gracias. Sí, es verdad, Ricardo, me acaba de hacer acuerdo. Los invitamos mañana. Tenemos 3 charlas bastante buenas, bastante interesantes. El manejo en emergencias de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y cetoacidosis diabética. Entonces va a estar muy interesante, sábado 6 de la tarde. Puede ser justamente antes de salir a comer una hamburguesa o antes de ver una película en Netflix. Así que es un horario adecuado y los esperamos. Buenas noches a todos y bueno, espero que lo hayan disfrutado y, como dijo Valentina, que hayan aprendido algo nuevo. Hasta luego.